Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo primero. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Párrafo 2. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Párrafo 4. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Párrafo 14. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. Párrafo 1. Resumen. Establece el derecho universal a la educación y los niveles educativos que el Estado debe garantizar. Explicación. Este párrafo es fundamental porque declara la educación como un derecho para todos. Define los niveles educativos: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Establece cuáles son obligatorios, básica y media superior. Enfatiza la educación inicial como derecho específico de la niñez. Párrafo 2. Resumen. Define las características esenciales de la educación pública en México. Explicación. Este párrafo establece que la educación debe ser universal, para todos sin excepción, inclusiva, adaptada a todas las necesidades, pública, proporcionada por el Estado, gratuita, sin costo para los estudiantes, laica, sin influencia religiosa. Párrafo 4. Resumen. Establece la prioridad de atención a menores y jóvenes en el sistema educativo. Explicación. Este párrafo es importante porque coloca el interés de niños y jóvenes como prioridad, garantiza no solo el acceso, sino también la permanencia. Asegura la participación activa en los servicios educativos. Protege específicamente a los grupos más vulnerables. Párrafo 14. Resumen. Define la importancia de la infraestructura y condiciones físicas en la educación. Explicación. Este párrafo es relevante porque reconoce a las escuelas como espacios fundamentales de aprendizaje, obliga al Estado a garantizar materiales didácticos adecuados, requiere infraestructura apropiada y su mantenimiento. Establece que el entorno debe contribuir a los fines educativos. Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo 8. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Párrafo 9. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Párrafo 10. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Párrafo 8. Derecho a la identidad. Este párrafo establece dos derechos fundamentales: el derecho a la identidad y el derecho al registro inmediato del nacimiento. Es especialmente importante porque la identidad es la base para acceder a otros derechos y servicios. El Estado no solo reconoce estos derechos, sino que se compromete a garantizarlos.
Como medida práctica para asegurar el acceso universal a este derecho, se establece que la primera copia del acta de nacimiento debe ser gratuita, eliminando así barreras económicas que podrían impedir el registro. Párrafo 9. Interés superior de la niñez. Este párrafo establece el principio del interés superior de la niñez como guía fundamental para todas las acciones del Estado. Esto significa que en cualquier decisión que tome el gobierno debe considerar primero cómo afectará a los niños y niñas. El párrafo también enumera los derechos básicos de la niñez: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, reconociendo que todos estos elementos son necesarios para un desarrollo integral. Es importante notar que este principio no solo aplica a la creación de leyes, sino que debe considerarse en todo el ciclo de las políticas públicas, desde su diseño hasta su evaluación. Párrafo 10. Responsabilidad familiar. Este párrafo complementa a los anteriores estableciendo la responsabilidad directa de los familiares y tutores. No solo el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños, sino que los adultos responsables de su cuidado tienen un doble papel. Deben preservar estos derechos, es decir, cuidar que no sean violentados y exigir su cumplimiento, lo que significa que pueden y deben demandar al Estado cuando no se cumplan. Este párrafo crea un sistema de corresponsabilidad entre el Estado y las familias para la protección de los derechos de la niñez. Estos tres párrafos en conjunto forman un marco de protección integral para la niñez, estableciendo derechos fundamentales, principios de actuación gubernamental y responsabilidades familiares, todo orientado a asegurar el bienestar y desarrollo adecuado de los niños y niñas en México.